Soy Ángel Alonso, soy el tesorero de la agrupación. Antes de nada, quería agradecer vuestra asistencia y la buena acogida que están teniendo los talleres que hemos preparado. A José María Fernández Comas, de Derecho Práctico, por su disposición a echar siempre una mano a la abogacía joven, y a nuestros patrocinadores en este congreso por su apoyo e interés. Os comento muy brevemente cómo vamos a organizar esta sesión. Durante la exposición de la ponente podéis formular las preguntas que queráis, escribiéndolas directamente a través del chat, y se responderán al final de la formación. No sea necesario, por tanto, que levantéis la mano en el botón que tenéis disponible. Además, encontraréis en un apartado llamado Documentos, en el que tenéis acceso a la derecha, un archivo con información útil que han preparado nuestros patrocinadores. Uno de los patrocinadores, y al que tengo la oportunidad de conocer muy de cerca, es UNIR, Universidad Online de Referencia. Nos acompaña esta tarde Lola Ranz, doctora en Derecho Mercantil y vicedecana de Desarrollo y Organización Académica de la Facultad de Derecho de UNIR. Bienvenida, Lola. Muchísimas gracias, Ángel, y buenas tardes a todos. Buenas tardes también a ti, Isabel. Yo, por supuesto, sumarme a los agradecimientos, no solamente a la Asociación de Jóvenes Abogados, a AJA, por organizar este tipo de jornadas, sino también a Derecho Práctico por la parte de que se ocupan, ¿no? de que todo esto funcione. Yo creo que son jornadas esenciales para tratar temas de tantísima actualidad como el que va a abordar hoy nuestra fantástica ponente, la profesora Blanco, con quien además tenemos la suerte, ¿no? el lujo de contar en nuestro claustro en UNIR, que yo creo que es una de las características de esta universidad, específicamente de la Facultad de Derecho, ¿no? que siempre buscamos perfiles pues de profesores que no solamente tengan esa parte académica, sino por supuesto ese enfoque práctico que es tan esencial en la formación hoy en día, sobre todo y especialmente a nivel de máster. Para mí es un placer colaborar siempre con AJA y tener y un orgullo, ¿no? contar con profesoras como Isabel, que, pues como decía, están tan al día. Yo no quiero robarle tiempo a esta ponencia porque la protagonista es ella y este fantástico tema interesantísimo y de especial relevancia hoy en día. Así que, pues Ángel, yo te agradezco, por supuesto, y también tu presencia, querido compañero, y te devuelvo la palabra para que puedas presentar a Isabel. Pues muchas gracias, Lola, por la información que nos has dado y que seguro pues, que va a ser también de mucha utilidad para los asistentes y para los agrupados de AJA Madrid. Vamos a iniciar ya la sesión dando paso a nuestra ponente, Isabel Blanco. Ella es doctora y abogada especializada en propiedad industrial. Tras 2 años trabajando en la sede de Londres del despacho internacional Bolt Wade Tennant, acaba de trasladarse a la recién estrenada oficina de Madrid. Además, colabora como docente en distintas universidades y es autora de diversas monografías y obras en colaboración relacionadas con la propiedad industrial. Gracias, Isabel, por acompañarnos y por participar en nuestro congreso. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Lola, por la presentación y buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer poder participar, ¿no? en el primer congreso de la abogacía joven madrileña, y hoy vengo a hablarles de un tema que para mí tiene un interés especial, ya que en cierta medida fue el objeto de mi tesis doctoral, que me acompañó durante 3 años de mi vida y que espero que a través de esta ponencia sobre el diseño industrial, a pesar de ser denominada por la doctrina como la cenicienta de la propiedad industrial, pues puedan entender la complejidad de esta figura y comprender también la importancia del diseño industrial en el sector de la moda. Porque seguramente, aunque no estén muy familiarizados a lo mejor con este sector o con la propiedad industrial, el sector de la moda está íntimamente y diría que obligatoriamente, ¿no? ligado al mundo de la propiedad intelectual, además en todas sus vertientes. No solo el diseño industrial, sino desde los derechos de autor, pasando por patentes, modelos de utilidad, marcas, hasta el diseño industrial, que es la figura jurídica que vamos a estudiar durante esta ponencia, ¿no? Bien, para empezar me gustaría hablar de los antecedentes. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Me gustaría hablar primero de los antecedentes del diseño industrial, porque para entender el valor del diseño, como en toda disciplina jurídica, creo que es necesario examinar sus diferentes vías de protección, y me refiero al diseño industrial registrado y a la modalidad de diseño industrial no registrado que veremos a continuación.
Y este, digamos, breve recorrido de la historia nos ayudará a entender la naturaleza jurídica del diseño industrial y también la importancia en este sector. Bien, como una primera aproximación, diría que resulta una cuestión interesante apuntar los primeros balbuceos del diseño industrial y los diferentes movimientos que se sucedieron en Europa y en los Estados Unidos en torno a esta modalidad de propiedad industrial y comprender así una de las principales características de su naturaleza, y es que el diseño industrial, como veremos y como ya les adelanto, presenta una naturaleza jurídica híbrida, de ahí la complejidad de la figura. Y el diseño industrial podríamos afirmar que surge a finales del siglo XVIII, principios del XIX, con la revolución industrial, donde los trabajos manuales, que eran la base de la economía hasta ese momento, fueron reemplazados por la industria y la manufactura, convirtiéndose así los campesinos en la clase obrera y donde la preocupación estética de los productos desapareció completamente. Entonces, el propósito de esta nueva producción estaba centrado en conseguir productos, bueno, pues de bajo coste económico y en serie. Y esto originó dos movimientos en contra en un espacio de tiempo también diferenciado. Por un lado, el movimiento británico del siglo XIX denominado Arts and Crafts, de la mano de William Morris y Charles Robert Ashley, y por otro lado el movimiento styling que predominó en la sociedad estadounidense durante el siglo XX y que, a mi juicio, sientan las bases de los dos fundamentos más relevantes de protección del diseño industrial en relación a la naturaleza jurídica. En cuanto al movimiento de Arts and Crafts, diría que fue un movimiento intelectual típicamente británico, precisando una gran repercusión que tuvo en Estados Unidos. Y este movimiento surgió como protesta de la producción en serie y el bajo coste de los productos. Y este movimiento lo que perseguía era revalorizar esos oficios medievales y al mismo tiempo también que reivindicaba la primacía del ser humano sobre la máquina, con la filosofía siempre de utilizar la tecnología al servicio del hombre, potenciando su creatividad. Y si trasladásemos los posibles presupuestos de protección actuales a la historia del diseño industrial y especialmente a este movimiento de Arts and Crafts, podríamos observar en rasgos generales cómo el interés del diseñador industrial es proteger los frutos de su creatividad que se presenta como el principal fundamento de la protección, ¿no? Y su creación del objeto protegido. Y por lo que respecta al segundo movimiento, el denominado styling, surge en Estados Unidos a principios del siglo XX y aunque sus efectos es cierto que traspasaron su ámbito geográfico de origen, teniendo gran repercusión en Europa, digamos que el movimiento predominó en los Estados Unidos. Y este movimiento configuró al diseño industrial como una herramienta clave de revalorizar los productos en el seno de la empresa. Es decir, productos visualmente más atractivos, cuyo único objetivo es aumentar las ventas e iniciar a los consumidores a adquirir productos de ese último modelo. Entonces, como consecuencia, los empresarios, digamos que prescindieron de una estrategia competitiva de precios para dar paso a una estrategia de promoción del producto, diferenciando el producto como instrumento fundamental de la competencia de estas grandes empresas. Y este movimiento, bueno, pues justifica lo que actualmente, ¿no?, representa el diseño industrial, que no es otro que el importante impacto económico y el valor que el diseño industrial tiene a nivel de mercado y más aún en el comercio internacional. Y el valor que hoy en día ha adquirido el diseño industrial como bien intangible de la empresa no se refiere al proyecto de un producto aislado, sino que se refiere a la identidad y diseño corporativo, podríamos decir. Bien, visto estos antecedentes jurídicos, porque creo que sí es conveniente bueno, pues retomar esa historia, esos movimientos para entender el valor del diseño, ahora vamos a pasar a través de la siguiente diapositiva a estudiar el régimen jurídico del diseño industrial. Y el título de mi ponencia no es otro que la protección jurídica y eficacia del diseño industrial en aplicación o en el sector de la moda. Es decir, ya les adelanto aquí y que posiblemente ustedes se están preguntando si cualquier objeto relacionado con la industria de la moda, piensen
cualquier artículo, cualquier complemento, bolso, cualquier prenda de ropa, de vestir, incluso joyería, calzado, sí, tras la definición que yo les voy a dar de diseño, entraría dentro de esa protección, es decir, ¿se podría proteger las creaciones de moda a través del diseño industrial? Bien, pues una vez realizado este breve recorrido histórico sobre la figura del diseño industrial, bueno, pues conviene ahora entrar en materia sobre ese régimen jurídico del diseño industrial, que ya les adelanto que es una de las figuras jurídicas que protegen las creaciones de moda y más controvertidas, como veremos a continuación. Bien, de la definición propiamente de diseño, existen, como les comentaba, dos tipos de diseño: el diseño industrial registrado y el diseño no registrado. Por lo que respecta al régimen del diseño industrial, el actual marco regulatorio para la protección de diseños, tanto en España como en la Unión Europea, tiene su origen en la Directiva 98/71 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, que armonizó las legislaciones sobre los diseños de los Estados miembros. En el caso de España, tenemos la Ley 20/2003 de 7 de julio de protección jurídica del diseño industrial, que incorporó al derecho español, bueno, pues la normativa comunitaria, esta directiva, ¿no?, comunitaria, y a la vez sirvió también para adecuar la protección de los diseños a las necesidades de los usuarios del sistema. Y es que cabe destacar que en este punto la anterior ley era el Estatuto de Propiedad Industrial de 1929. Entonces, como pueden observar, era bastante antigua, ¿no? Y a nivel comunitario se creó un sistema unificado de dibujos y modelos comunitarios que, bueno, pues que concediera protección uniforme. Esto es parecido a la marca o cuasi idéntico a la marca comunitaria, a la marca europea, con efectos uniformes en todo el territorio de la Unión Europea, y ello, bueno, pues se plasmó en el reglamento 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios. Y este reglamento no solo introdujo este sistema que les estaba comentando, unificado de dibujos y modelos, sino que también introdujo la figura del diseño industrial no registrado, que, como veremos, bueno, pues en esta sesión la razón de ser de este tipo de diseños se encuentra en la eficacia, digamos, que ciertos sectores buscan a la hora de proteger sus diseños. Y precisamente esta figura nació por las exigencias de ciertos sectores, concretamente los sectores de la moda, del calzado y de la joyería, cuyos productos son de vida efímera. Y por tanto, bueno, pues era o es esencial, ¿no?, disfrutar de la protección adecuada sin los inconvenientes del registro de los diseños, mientras que la duración de la protección del diseño industrial desempeña un papel secundario. Bien, esto sobre el régimen jurídico. Acerca de la clasificación del diseño industrial, que vamos a ver en la siguiente, o que ustedes tienen en la siguiente diapositiva, lo podemos hacer en dos grandes grupos, es decir, atendiendo o bien al territorio o atendiendo a su naturaleza. Si atendemos al territorio, tenemos diseños nacionales, diseños europeos y diseños internacionales. Y si atendemos a la naturaleza, tendremos, como les vengo ya bueno, pues adelantando, el diseño industrial registrado y el diseño industrial no registrado. Bien. Sobre la clasificación territorial, bueno, pues cuando una empresa del sector de la moda se decide a registrar alguno de sus diseños, delante de ella se presentan varias posibilidades. En el caso, por ejemplo, de las empresas españolas, si pongo este ejemplo, existen principalmente tres opciones que son las anteriormente citadas para proteger sus diseños, que es el nacional, el comunitario y el internacional. Por ejemplo, en el caso de una empresa que tenga intención de comercializar dentro de nuestras fronteras, pues elegirá, como es lógico, la protección a través del diseño registrado en España a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la OEPM, y en cambio, si quiere comercializarlo fuera de nuestras fronteras, bien, pues elegirá o bien el registro comunitario o bien el registro internacional.
Sobre el registro europeo, simplemente comentarles que se tramita a través de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, con sede en Alicante, la UIPO, y concede protección a los 27 Estados miembros a través de esta, bueno, de esta única solicitud. Antes de enero éramos 28 Estados miembros, con la salida del Reino Unido el diseño comunitario solo se aplica a 27 Estados miembros. Y por último, si por el contrario la empresa española, ¿no?, de moda desea comercializar el diseño fuera de la Unión Europea, pues va a elegir el diseño internacional que se rige por el arreglo de la Haya, que actualmente, bueno, pues comprende el Acta de la Haya de 1960 y el Acta de Ginebra de 1999. Y bueno, gracias a al arreglo de la Haya, bueno, pues nos ofrece la posibilidad, ¿no?, de proteger los dibujos y modelos industriales en varias partes contratantes, que no países. Aquí esa es la diferenciación. Hablamos de partes contratantes, aunque sean Estados miembros, también pueden ser organizaciones, bueno, pues presentando esta única solicitud internacional ante la Oficina Internacional de Propiedad Intelectual, que será la OMPI. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, una vez visto tanto los antecedentes, el régimen jurídico y esa clasificación, ahora sí que vamos a entrar en materia y vamos a empezar explicando qué es el diseño industrial registrado, ¿no? Y es que yo ya les adelantaba que efectivamente, ¿no?, las creaciones de moda, a pesar de que se pueden proteger a través de la marca, incluso de las patentes, de los modelos de utilidad, de propiedad intelectual incluso, aunque no es no es lo más recomendable por las características que tiene el sector de la moda, las dos principales vías de protección me atrevería a decir que son las marcas y los diseños industriales. Y sobre el concepto del diseño industrial, tanto el reglamento como la ley española de diseño, pues determina el concepto, ¿no? Y conceptualmente se define el dibujo modelo industrial como la apariencia de la totalidad o una parte de un producto que se derive de las características especiales de, bueno, en particular la línea, la configuración, el color, la forma, la textura o material del producto en sí o de su ornamentación. Entonces, vista esta definición, ahora sí que ustedes pueden comprender que la definición de diseño industrial encaja en cualquier creación del sector de la moda y por ende podría ser registrado, podría ser protegido a través del diseño industrial registrado. Y seguramente que al principio, ya solo con leer el título de la ponencia, estoy convencida de que todos ustedes se estarían preguntando si hoy vamos a ver una figura jurídica que protege esas creaciones de moda, ¿por qué? A lo mejor no llegan a entender por qué hay creaciones de moda tan parecidas en la industria de la moda. Y me refiero, por ejemplo, a las empresas del lujo y a esa tendencia o a ese sector dentro o departamento dentro del sector como es la moda low cost. ¿Por qué hay tantos, lo que vulgarmente se denomina plagio? O yo me referiría a copias. Bien, pues todo esto es lo que vamos a resolver en la ponencia de hoy. Y les decía que ya las creaciones de moda ustedes entienden y comprenden que encaja dentro de la definición de diseño. Bien, ahora bien, también define producto, porque hemos dicho que el diseño es la apariencia de la totalidad o parte de un producto. Como tienen en la diapositiva, se establece que producto es todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje, en un producto complejo. Pero también la ley define producto complejo. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Como pueden ver ustedes aquí, un producto también se ha definido producto y se define producto complejo, que es un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan, bueno, pues desmontar y volver a montar el producto. Bien. De estas definiciones, y no me quiero detener mucho en esto porque el tiempo es limitado, de estas definiciones, como les indico en la diapositiva, se diferencia tanto el elemento inmaterial, que es el dibujo o modelo propiamente dicho, y el elemento material, que es el producto simple o ese producto complejo al que se va a incorporar ese diseño. Entonces,
Si conocen algo también de los derechos de autor, esto les sonará que se hace necesario un corpus mysticum y un corpus mecánico. Y gracias a ambas o a esta triple definición, tenemos tanto el corpus mysticum necesario en derechos de propiedad industrial y el corpus mechanicum, también necesario en este tipo de derechos inmateriales. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y ahora ya sí que sí nos adentramos dentro de los requisitos, ¿no?, de protección. Y es que el régimen jurídico del diseño industrial exige unos determinados requisitos de carácter acumulativo, es decir, deben darse los dos obligatoriamente para que un diseño pueda ser protegido como un dibujo modelo comunitario y proteja una creación de moda. Es decir, simplemente con la definición de diseño, una prenda, por ejemplo, de vestir, o bien un complemento, unos accesorios, ¿se pueden proteger a través del diseño? No, porque si esa creación de moda no cumple los dos requisitos que exige la ley, no tendrá amparo a través de la protección que le dispensa el diseño industrial. Y estos requisitos son dos, que son la novedad y el carácter singular. Bien, a la hora de determinar el concepto de novedad, tanto el reglamento comunitario como la ley española determinan que un dibujo modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún otro dibujo o modelo idéntico antes del día de presentación de la solicitud del registro del dibujo modelo, cuya protección se solicita, o bien si se hubiera reivindicado prioridad antes de la fecha de prioridad. Bien. Y por lo que respecta al requisito del carácter singular, siguiente diapositiva, por favor, gracias. Se especifica la ley que un dibujo modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzcan los usuarios informados, bueno, pues difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que se haya hecho público. Y de estos dos requisitos de protección, la novedad y el carácter singular, es preciso, o nos vamos a detener en 4 conceptos clave, como son, por ejemplo, la de divulgación en tanto en cuanto al requisito de novedad, y el usuario informado y la libertad del diseñador en relación con el requisito de ese carácter singular. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Por lo que respecta a la divulgación, a la hora de manejar el concepto de divulgación enunciado en el artículo 7 del reglamento, o de accesibilidad al público, conforme al artículo 9 de nuestra ley, hay que partir del propio precepto y en ningún caso de su sentido, bueno, pues gramatical, ¿no? Y así se entiende que un diseño ha sido divulgado o hecho público cuando se publica, se expone, se comercializa o se divulga de algún otro modo. Y también se considera que ha existido divulgación relevante cuando el diseño se ha hecho público por ejemplo, en una feria comercial, que se da mucho en el sector de la moda o en la empresa especializada de ese sector. Y por otro lado, también cuando el producto al que se incorpora el diseño, bueno, pues había sido objeto, ¿no?, de venta en la Unión Europea y fuera de ella. Pues el dato relevante que requiere la norma es que haya sido conocido por los círculos especializados de la comunidad, es decir, de la Unión Europea. Bien, y es que este concepto de divulgación se encuentra matizado en el artículo 7, que, bueno, pues condiciona, digamos, de alguna manera esa asistencia de divulgación al hecho de que hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial, ¿no?, por los círculos especializados del sector. Y estas excepciones son tanto las divulgaciones a un tercero y el periodo de gracia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, les decía, como pueden ver, que las dos excepciones a la divulgación es esa divulgación a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad, y también tenemos el periodo de gracia. ¿Qué es este periodo de gracia? Bueno, pues el reglamento dispone de un periodo de 12 meses a través de su artículo 7.2, donde dice que la divulgación no se tendrá en cuenta o no se tendrá en consideración a efectos de la aplicación de los artículos 5 y 6 si un dibujo modelo para el que se solicite protección como dibujo modelo comunitario registrado ha sido hecho público o bien por el autor o su causaviente y durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Bien,
¿Qué significa esto? Bueno, pues que esta excepción prevé un periodo de 12 meses durante el cual, bueno, pues la puesta a disposición del público de un diseño no será considerada divulgación a efectos de destruir esa novedad o evaluar el carácter distintivo. Y esta excepción, por ejemplo, tiene su razón de ser en la necesidad que tienen, bueno, pues los fabricantes de poder probar, ¿no?, sus diseños en el mercado durante un determinado periodo de tiempo, y esto cobra además también especial importancia en el sector de la moda, porque sabemos que la moda, una de las características de la moda es que es temporal, que sus productos tienen una vida efímera, ¿no?, muy, muy cortita. Incluso podríamos hablar de 6 meses, que al final todas las creaciones de moda, digamos, se lanzan en colecciones, y las colecciones no suelen durar más de 4 o 6 meses. Pero sí que existen los productos icónicos del sector de la moda, que estos productos icónicos al final nacieron de una colección, como todos los productos, como cualquier tipo de creación de la moda. Lo que pasa, gracias a sus ventas, se quedaron en el mercado. Entonces, este periodo de gracia, digamos que es muy importante en el sector de la moda, y que si ustedes ejercen en este campo o tienen en algún momento que asesorar a una empresa de moda, tienen que tener esto en consideración, ¿no?, como estrategia de protección. Bien, y les decía bueno, que esta duración, ¿no?, del periodo de gracia de los dibujos y modelos industriales, bueno, pues ya se planteó, ¿no?, en los textos del reglamento y en los textos de la directiva, pues efectivamente la posibilidad de un periodo, ¿no?, coincidente con la duración estimada para el dibujo comunitario no registrado, que es de 3 años, siempre y cuando, bueno, pues no, digamos, solapase. Pero esto es imposible, porque si damos un periodo de gracia del mismo tiempo que un diseño industrial no registrado, al final lo que estamos haciendo es solapar la protección del diseño industrial no registrado, y el periodo de gracia, bueno, pues carecería, ¿no?, porque ya tendríamos ese diseño no registrado. Durante este periodo de gracia es importante apuntar que el autor del diseño comunitario contará o va a contar con la misma protección que otorga el diseño industrial no registrado, y por tanto esta divulgación, bueno, pues no podría serle opuesta, ¿no?, aunque él sí podría ponerse a cualquier otro tercero que intentara registrarlo, que esto es muy, muy importante. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, otro de los elementos a tener en cuenta cuando analizamos tanto la novedad como el carácter singular es el usuario informado. Es decir, es uno de los elementos esenciales del carácter singular. Hemos visto que la divulgación es relevante en cuanto al requisito de la novedad, y el usuario informado y la libertad del autor van a ser claves en el carácter singular. Y discúlpenme si hago mucha incidencia en los requisitos de protección, porque una buena estrategia, ya les digo, si ustedes en el despacho, si están o incluso en empresas, tienen que diseñar, ¿no?, una estrategia de protección en este tipo de creaciones, ustedes tienen que tener todo, digamos, y discúlpenme la expresión, todo bien hilvanado, y nunca mejor dicho, en el sector de la moda, para poder otorgar una protección eficaz. Porque sí que es cierto que tenemos muchos mecanismos jurídicos para proteger, ¿no?, las creaciones de moda, pero al final, en la práctica, simplemente no que sean profesionales de este sector, simplemente con que salgan a la calle, con que puedan, o ya no que les guste más o menos la moda, simplemente con pasear y ver los escaparates, ustedes se dan cuenta de que efectivamente, bueno, o bien existe algún tipo de laguna legal, o bien los mecanismos existentes no son del todo eficaces, o nos deberíamos plantear que el sector de la moda tiene unas características que a lo mejor no se le puede dotar de mayor protección. Yo ya les adelanto que soy bastante escéptica por lo que se refiere al concepto de diseño industrial no registrado, que ahora vamos a ver, pero bueno, y les daré también mis argumentos por los cuales pienso que no es del todo efectivo, ¿no? Bien,
retomando un poco el usuario informado, les quería comentar que uno de los elementos esenciales del carácter singular es el sujeto, ¿no? Cuya impresión es imprescindible a la hora de apreciar dicho requisito. Y nos referimos al usuario informado, una nueva figura introducida por el legislador comunitario en el régimen de los dibujos y modelos comunitarios. Lamentablemente, debo decirles y comunicarles que ni la directiva ni el reglamento, y esto para mí sí que es un hándicap, no aportan una definición que clarifique o delimite qué es la impresión general. Entonces, no nos queda otra, ¿no?, que estar a lo dispuesta en la doctrina y en la jurisprudencia. Y en este sentido, la doctrina ha sido unánime, por tanto, podemos estar agradecidos en este punto al apreciar, bueno, pues que la diferencia existente en relación con los dibujos, ¿no?, o los sujetos especializados necesarios a la hora de reconocer la novedad exigida en el sistema de dibujos y modelos industriales está a medio camino entre el consumidor medio del derecho de marcas y el experto en la materia del derecho de patentes. Pero ya les adelanto que ninguno de estos son la figura, ¿no?, o es la figura del usuario informado. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, tenemos que analizar ese grado de libertad del autor. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues el legislador en este término determina una pauta a seguir a la hora de apreciar el carácter singular, que es el grado de libertad del autor. Es decir, esto es clave para establecer la impresión general que causan los diseños en liza, ¿no?, ya que excluye, bueno, pues determinados elementos sobre los cuales la comparación ya no puede versar. Y el principal límite del diseñador es normalmente de tipo funcional. Pero bueno, tal y como también ha constatado la doctrina en las resoluciones judiciales y administrativas, no es el único. Pues también, ya les digo, la doctrina menciona elementos relacionados con los gustos del consumidor, la seguridad, la ergonomía y el cumplimiento, ¿no?, de un estándar. Entonces, sobre el carácter funcional, que diría es el más habitual, se expresa la necesidad de un producto bueno, pues que cumpla, ¿no?, con aquella finalidad para la cual fue creada y como consecuencia pues también afectará a la libertad con la que se ejecute el diseño por encontrarse, ya les digo, dentro de unos márgenes dictados por la propia naturaleza del producto, que cuanto más estrechos sean esos márgenes, más deberá fijarse el juzgador en esos pequeños detalles a la hora de apreciar el carácter singular. Pero, sin embargo, es verdad que conviene tener muy presente que la determinación del grado de libertad del diseñador, bueno, pues no constituye una etapa abstracta que deba preceder la comparación de la impresión general que produzca cada uno de los dibujos o modelos controvertidos. Y esto lo ha confirmado ya el Tribunal General. Para que lo entiendan, ese grado de, si ustedes me preguntan o si ustedes están preguntando, ¿el autor tiene libertad a la hora de generar esas creaciones de moda? Bueno, pues se va a ver afectado y se va a ver afectado por un límite funcional. Y ese límite funcional no es otro, y seguramente con este ejemplo lo vean mejor. Si nosotros diseñamos un pantalón, el pantalón tiene una funcionalidad. Por mucho que sí que pensemos que la moda es solo estética, que la moda está relacionada 100% con la estética, eso es mentira. Porque al final las creaciones de moda, incluso los complementos, tienen una funcionalidad. Por ejemplo, la funcionalidad del pantalón, como les decía, es vestir el cuerpo humano, dotarle de vestimenta al cuerpo humano. ¿No? Porque muchas normas, las buenas costumbres, el derecho nos obliga, ¿no?, a tener o al ir vestidos ante una sociedad. Y también, bueno, porque desde y diría desde hace muchísimo tiempo que el ser humano, bueno, pues tiene esa práctica, ¿no?, de la vestimenta. Bien. Y el pantalón, si hemos dicho que sirve como indumentaria al ser humano, el ser humano tiene dos piernas y por tanto el pantalón, o bien ese grado de libertad del autor es bastante pequeño, porque lo que sí que va a tener que contener el pantalón, en este caso va a ser una cintura
y 2 denominadas las patas del pantalón, sí, un poquito más cortas, un poquito más largas, pero al final la libertad del autor se está viendo, digamos, bueno, pues limitada, ¿no? Dentro de ese, y sobre todo para los modelos, que es esa parte tridimensional, no para los dibujos, sí que podrá plasmar en el pantalón cualquier dibujo bidimensional, pero a la hora de crear un modelo, es decir, un diseño tridimensional, esa libertad es limitada. Y por tanto, si el juez examina esos detalles de la impresión general, deberá tener en cuenta la libertad del diseñador para darse cuenta de la, digamos, del margen, ¿no?, que tiene el diseñador en ese sentido. Bien, otra de las excepciones, como les pongo aquí en esta diapositiva, tienen las excepciones del diseño industrial registrado, que son los dictados por su función técnica y los dibujos y modelos de interconexiones, pero no quiero detenerme en este punto, pues no es el objeto de la ponencia, porque si vemos, ¿no?, en este sentido, estas excepciones no se dan en el sector de la moda. Bien, lo que sí me gustaría hablar ahora es del contenido y duración del diseño industrial registrado, para pasar luego posteriormente ya al diseño industrial no registrado, que digamos que es la figura principal de esta sesión y donde ya les adelanto voy a ser bastante crítica. Bien. El diseño industrial registrado, es decir, si una creación de moda que ya sabemos y ya tenemos claro que entra dentro de la definición del diseño, cumple con la novedad y el carácter singular, podemos proteger nuestro diseño. Ahora bien, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el contenido de ese diseño y cuál es la duración? Bien, bueno, pues el diseño industrial registrado confiere a su titular una protección jurídica más amplia respecto que el que otorga el diseño industrial no registrado. Y es que el reglamento comunitario formula el contenido de la protección de los dibujos y modelos registrados con arreglo a un esquema completo, incluyendo, bueno, tanto su vertiente positiva como su vertiente negativa. Y es que el ius utendi, que se concreta en el diseño tal y como ha sido registrado, le otorga el derecho exclusivo de utilización, es decir, el titular de un diseño tiene el derecho exclusivo de utilizarlo. Ahora bien, pero es que además le concede el ius prohibendi, es decir, el derecho exclusivo de prohibir su utilización por parte de terceros sin su consentimiento, que tendrá un alcance más amplio que el positivo, porque siempre la vertiente negativa tiene un alcance mucho más amplia, pues digamos que extiende a los diseños que no produzcan en el usuario informado una impresión general distinto, no excluyendo a los terceros que actúen de buena fe. Entonces, aquí digamos que entran, ¿no?, todos. Y tenemos el ius prohibendi, en este caso es completo, y el ius utendi también. Entonces, es un derecho fuerte. No sé si ustedes están familiarizados con los derechos de autor y con propiedad industrial. A mí personalmente creo más en los derechos, no que pienso y son derechos más fuertes. Los derechos de propiedad industrial, a través del registro, como el derecho nace a través del registro, son derechos mucho más objetivos. Entonces, a la hora de algún litigio, si tenemos un diseño industrial registrado, es mucho más, ya les digo, es un derecho objetivo, es un derecho más fuerte, entonces digamos que tenemos más seguridad, ¿no? Y los derechos de autor, en cambio, son derechos muy subjetivos. Bien, entonces este diseño, como el derecho nace con el registro, estamos hablando de un derecho fuerte. Bien, y sobre su duración, el diseño, bueno, pues se haya acotado por una limitación temporal, y es que el diseño industrial registrado se protege por un periodo de 5 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro y se renueva por uno o por varios periodos de 5 años hasta un máximo de 25. O sea, fíjense que la duración del diseño industrial es longeva, ¿no? Y el fundamento, bueno, pues de esta limitación temporal es que excede hasta los 25 años. Bueno, pues esto responde, ¿no?, a la naturaleza de los productos que se aplica al diseño, siendo productos de larga duración, porque
El diseño industrial registrado, hoy estamos viendo esa aplicación del diseño industrial registrado, su aplicación al sector de la moda, pero juguetes, mobiliario, etcétera, son también elementos que se protegen a través del diseño industrial, que esa duración sí que es mucho más amplia que el sector de la moda, ¿no? Y bien, dicho esto, pasamos ya al diseño industrial no registrado. Siguiente, bien. En relación con el diseño industrial registrado, pueden ver aquí que comparte el concepto y los requisitos. Entonces, no me voy a volver a detener en los requisitos y no me voy a detener en el concepto, ¿no? Y es que la protección del diseño no registrado, les diría, que es una medida, y ahora van a entender también el porqué de esta ponencia, es una medida, como les dije antes, que viene a satisfacer, ¿no?, una necesidad de determinados sectores de la industria. Y en efecto, el gran volumen de creaciones por temporada en algunos sectores, sumando también a la corta vida comercial de las mismas, bueno, pues hace poco conveniente que los diseñadores deban pasar por el trámite del registro para dotar de protección a cada una de estas creaciones, tanto por motivos de rapidez como por motivos de coste también. Y así lo muestra el legislador en su considerando 16 en el Reglamento 6/2002. Es decir, la figura jurídica del diseño industrial no registrado nace por petición del sector de la moda, complementos, calzado y joyería. Y bueno, como una de las características del diseño industrial no registrado es que confiere protección unitaria, es por ello que el legislador español optó en la ley, no se asusten, si en la ley 20/2003 no ven ninguna indicación del diseño industrial no registrado y dicen, ¿en España no se protege? Sí, se protege en Europa y por tanto como España es Estado miembro de la Unión Europea, el legislador optó por no volver a regular la figura e irnos directamente a ese reglamento, ¿no? Bien, y desde el punto de vista formal, los requisitos, como su propio nombre indica, ¿no?, la protección como diseño no registrado no requiere, ¿no?, procedimiento alguno. Hemos dicho que ni el pago de tasas ni el registro, sino simplemente nace con la divulgación. Entonces, esto es importante porque el diseño no registrado no obtiene certificado alguno. Y en lo sustantivo, los requisitos que debe cumplir el diseño, bueno, pues como ya les adelantaba, son los mismos, la novedad y el carácter singular. Lo único, con una pequeña apreciación, que el momento para valorar uno y otro requisito varía según el tema, según el tipo de diseño, porque hemos dicho que para el diseño registrado la novedad y el carácter singular deben valorarse en el momento de la presentación de la solicitud del diseño. En el caso del diseño industrial no registrado, estos requisitos, bueno, pues deben ser examinados en el momento en el que el diseño haya sido divulgado. Entonces, en la medida en el que el diseño no registrado queda protegido desde el momento de su divulgación, bueno, pues puede afirmarse que la propia divulgación del diseño no registrado constituye un requisito específico, ¿no?, para su protección. Y bueno, pues el concepto de divulgación es idéntico, ¿no?, ante lo que hemos explicado antes. Y por último, también debe señalarse que, al contrario de lo que sucede con el diseño industrial registrado, el diseño no registrado carece de presunción de validez. Y esto es muy importante porque aquí diría yo que viene el principal de los problemas. ¿Qué quiere decir esto, que un diseño industrial no registrado carece de presunción de validez? Bueno, pues que la presunción de validez recae en el titular y, por tanto, el titular tiene la carga de probar su divulgación y de indicar qué características o en qué características reside la singularidad del diseño. Entonces, bueno, pues esto también diría que es esto va en detrimento. Cuando tenemos un cliente que tiene un diseño industrial no registrado, defender este tipo de diseños es harto complicado, ¿eh? O sea, no con esto no quiero, por eso en mi ponencia quiero resaltar que no se queden con la visión de
tenemos muchos mecanismos jurídicos para proteger las creaciones de moda, marca, patente, modelo de utilidad, diseño industrial registrado, diseño industrial no registrado. Ojo, porque el diseño industrial no registrado, y permítanme y perdónenme, pero es tener algo para no tenerlo. Bien, y ahora voy a hacer la opinión crítica a los requisitos establecidos. Y para mí, sin duda alguna, un aspecto de gran importancia es cuestionarnos, ¿no?, si dichos requisitos, materiales de protección, que son aptos para el diseño industrial registrado, lo son también para su modalidad no registrado, ¿no? Y aquí es muy importante tomar como base de fundamento que el diseño industrial no registrado, y se lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante, nació como una necesidad del sector textil. O sea, esta figura se crea para resolver o intentar resolver un problema, ¿no? Y esto es muy importante, para intentar resolver un problema que tenía este sector, ¿no? Entonces, aquí, y permítanme otra vez que uno de los rasgos más definitorios de la moda, además de su carácter efímero, es su condición como fenómeno cíclico. Sin embargo, nos encontramos que a la hora de establecer los parámetros, parece ser que el legislador simplemente abordó la primera de las características. Y así, de tal modo, bueno, pues estableció una protección de duración máxima de 3 años sin necesidad de registro, que hasta ahí todo perfecto, porque sí que el sector de la moda demandaba una figura jurídica que no pasase por un registro de larga duración y que la protección fuese de corta duración. Pero a la hora de introducir los requisitos de protección legal, y discúlpenme, en especial la novedad, no supo determinar dicha incompatibilidad con el sector de la moda. Y es que la novedad, a mi modo de ver, es un muro, en la mayoría de los casos infranqueable, además, para los diseños para las creaciones de moda, pues difícilmente se van a poder acoger a la protección, ya que carecen de uno de los requisitos esenciales para su protección. Y discúlpenme, pero como les decía antes, cuando nosotros enviamos un burofax o un requerimiento y establecemos, sí, ¿a través de qué norma? En virtud de qué norma establecemos ese requerimiento y también cuáles son los derechos de nuestro cliente, nos encontramos un gran problema si tenemos un diseño industrial no registrado. Porque sobre la base de esto, me atrevo a decir que no parece razonable la exigencia de estos dos requisitos para poder acceder a la protección, pues a la hora de ejercitar el titular del derecho una acción, por ejemplo, por violación, que recordemos, como únicamente dispone de ese ius prohibendi, no sería coherente la exigencia de un requisito de carácter objetivo para un derecho que carece de su vertiente excluyente, porque el diseño industrial no registrado, si bien es cierto que el diseño industrial registrado era completo, el diseño industrial no registrado solo nos protege contra la copia. Entonces, este planteamiento práctico, o por ejemplo, digamos que el titular del diseño industrial no registrado, a través, o sea, la consecuencia de ese requerimiento es que se enfrente, y una posible demanda, lógicamente, es que se enfrente a una demanda de reconvención alegando la nulidad del diseño por falta de requisito de novedad. Entonces, aquí la estrategia es necesario definirla bastante bien. Y es que esto demuestra desde mi punto de vista, una de las mayores debilidades del sistema a la hora de proteger estas creaciones, porque no parece cumplir las exigencias del sector. Entonces, el diseño industrial no registrado reforzaría de algún modo la tesis de los partidarios de la concepción unitaria, que defienden la necesidad de un único requisito
para acceder a la protección del sistema comunitario del diseño, que es el carácter singular. Y yo también lo creo. Yo soy partidaria, después, como les digo, de ese análisis a través de mi tesis doctoral, que los requisitos, el requisito para acceder a la protección del diseño industrial, esto es muy criticable y la doctrina, de hecho, lo critica y lo pueden criticar, pero sería aconsejable imponer solo un requisito unitario que fuese el carácter singular. Y ahora, si procedemos ahora a evaluar, claro, porque si evaluamos la novedad, soy tan crítica analizando esa novedad y propongo un requisito unitario, ahora posiblemente ustedes se estén preguntando, ¿y usted qué piensa sobre el carácter singular? ¿No? Bueno, pues si procedo ahora a evaluar la protección del sistema comunitario del carácter singular, es cierto, porque es cierto, eso no se lo puedo negar, que en un principio, bueno, pues se podría, ¿no?, extraer el mismo argumento negativo que aporta la novedad. Pues el juicio comparativo sigue realizándose en relación a los diseños comunitarios registrados y no registrados ya divulgados. Y del mismo modo que hemos efectuado una crítica del primer requisito, también podíamos trasladarlo, ¿no?, al carácter singular. Pero, y aquí hay un pero, la diferencia de ambos juicios comparativos se va a producir en el elemento subjetivo. En cuanto al juicio de novedad, la figura del círculo interesado constituye un parámetro en cuya virtud se va a valorar la relevancia de la divulgación del diseño, mientras que en el requisito de la singularidad se va a contemplar desde la base de la figura del usuario informado en el marco de esa libertad del diseñador que yo les explicaba al principio. Y es que gracias a este punto es donde el sector de la moda va a poder beneficiarse, ¿no?, a la hora de acceder a su protección. Pues en sectores donde, por ejemplo, se mantienen modas o usos consolidados que reducen el número de formas apreciadas entre el público, bueno, pues el umbral de distinción entre diseños en dichos sectores será objeto también de una correlativa disminución, ¿no? Bien, y dicho esto, pasamos en la siguiente diapositiva a la duración y posible conversión del diseño industrial registrado. Y de acuerdo con lo establecido, aquí sí que tengo que decir, al artículo 11, si no me equivoco, del reglamento, como les decía antes o apuntaba anteriormente, el diseño no registrado va a gozar de una protección de 3 años desde el momento de su divulgación. Vale. Entonces, en este punto les decía que existe una diferencia respecto al diseño industrial registrado y no registrado. Por ejemplo, la protección es mucho menor, ¿no? Y por otro lado también a partir del cual empieza a correr ese plazo de protección. Que en el caso, les recuerdo que en el caso del diseño no registrado se sitúa en el momento de la primera divulgación en la comunidad y en el caso del diseño registrado es a partir de esa solicitud. Y, bueno, pues en virtud del periodo de gracia, y esto es importante también tenerlo en cuenta como estrategia en el sector de la moda, el titular del diseño va a disponer de 12 meses desde la divulgación del mismo para decidir si convierte ese diseño industrial que nació siendo no registrado, lo convierte en registrado o bien, y en caso afirmativo solicita el registro, o bien decide prescindir de él. Una vez pasados los 3 años se pierde el derecho. Bien. Y estos 12 meses a los que se refiere tanto el reglamento como la ley en su artículo 10, bueno, pues ofrecen, y esto es muy importante en el sector de la moda, al titular del diseño la posibilidad de testar, ¿no?, el éxito comercial del diseño, su rentabilidad, por ejemplo, las posibilidades de exportación, para decidir si conviene o no protegerlo como diseño registrado y en qué territorio. Y teniendo, bueno, pues durante ese periodo una protección, ¿no? Una protección, aunque yo sea muy escéptica en relación con ese diseño, pero bueno, tiene protección. Y bueno, pues simplemente sobre este punto decirles que esto es muy relevante en el sector de la moda porque las colecciones, aunque sí que es cierto que podemos realizar un registro de solicitudes múltiples de diseño, lo cierto es que, bueno, pues al final el sector de la moda tendría que registrar una
indecente cantidad de diseños que a veces, bueno, pues no es para grandes empresas sí, pero para pequeña y mediana empresa pues a veces no es lo agradable, ¿no? Bien, y por último, la siguiente diapositiva, estamos viendo aquí, como pueden ver ustedes, bueno, pues que aquí sí que no nos vamos a adentrar y voy a pasar a la siguiente diapositiva para ver, bueno, pues el ámbito de protección, ¿no? Que esto me interesa un poquito más. Bien, respecto al ámbito de protección, decirles, y ya para finalizar, que el contenido del derecho que otorga el diseño no registrado se encuentra regulado en el artículo 19.2 del reglamento. Y conviene aclarar que ya en este punto, bueno, pues el legislador comunitario estableció un ámbito de protección para el diseño no registrado que era también, ¿no?, un poco muy crítica, más reducido que para el diseño registrado. Y esta diferencia, bueno, pues está en el alcance de la protección de cada uno de estos derechos, ¿no? Y es que el diseño no registrado, como les decía anteriormente, goza de protección frente a la copia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que al final solo nos protege, y bueno, en contraposición, recuérdese que el diseño industrial registrado goza de protección frente a otros diseños, ¿no? Y respecto al concepto copia, es muy peligroso. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque este se ha venido equiparando el concepto de copia al concepto de identidad. Es decir, se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan solo en detalles insignificantes. Bien, copia, identidad. Vale. ¿Qué ocurre si en una creación de moda modifican ligeramente algo? Bueno, esto no es ni negro ni blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que es que la copia, digamos, que se identifica con esa identidad. Pero además es que la ley establece que no podrá considerarse que existe copia cuando un diseño ha sido copiado si su creación ha sido desarrollada de forma independiente por el autor, del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo modelo divulgado por el titular. Entonces, estamos hablando de copia de identidad y que tenemos que probar efectivamente que ese tercero, esa persona que supuestamente ha copiado ese diseño, no lo ha hecho por cauces independientes, es decir, no conocía el diseño y he llegado a la misma solución que nosotros por un cauce independiente. Bien, entonces, a la hora de examinar el contenido también del derecho sobre un diseño industrial no registrado, también vuelvo a repetir que el reglamento diferencia tanto el registrado como el no registrado. Y en este punto también diría que es uno de los puntos más conflictivos durante los trabajos preparatorios del reglamento, fue dilucidar si el diseño en todas sus vertientes debía protegerse contra la copia o debía otorgarse un derecho exclusivo absoluto. Claro, lo ideal sería que se hubiese optado por ese derecho exclusivo absoluto. Lo que ocurre es que la comisión tuvo que decidir, y esto estoy totalmente de acuerdo, que si los derechos exclusivos conferidos por el dibujo modelo comunitario debían implicar una protección contra las copias no autorizadas, esa protección le es propia a los derechos de propiedad intelectual, como sucede con de intelectual en el sentido industrial, como sucede con el sistema de patentes. Y por lo que se refiere al diseño industrial registrado, le confiere a su titular una protección jurídica más amplia respecto a la que otorgan los diseños no registrados. Entonces, tampoco podemos permitir o tampoco podemos pretender que la Comisión otorgase al diseño industrial no registrado una protección completa, un monopolio exclusivo, porque efectivamente los derechos de propiedad industrial nacen, o sea, el registro es constitutivo de derecho y aquí no teníamos registro, ¿no?
Entonces, bueno, pues en este caso que se hizo, pues el ius utendi se concreta en el diseño tal y como ha sido registrado y le otorga el derecho exclusivo de utilización, pero esto en relación con los registrados y ese ius prohibendi, pero no sucede con el diseño no registrado. Y es que la regulación del diseño comunitario no registrado presenta notables particularidades, ¿no? Y es que este derecho solo confiere al titular el derecho de impedir los actos de utilización, es decir, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto, ¿no? Entonces, el artículo 19.2 no recoge el ius utendi del diseño industrial no registrado y como les decía antes, parece razonable porque no hay registro. Entonces, tenemos un derecho muy débil. Entonces, bueno, pues esto nos indica que para que el titular, ¿no?, del derecho pueda ejercer el ius prohibendi, bueno, pues es necesario que el diseño de terceros sea una copia, en cuanto la copia la entendemos como identidad y cuasi identidad del diseño protegido, siempre y cuando, y repito, no resulte de un trabajo de creación independiente. Y además, para dilucidar, y con esto ya voy acabando, cuando un diseño infringe el derecho, se debe tener en cuenta factores como la impresión general distinta, el usuario informado, la comparación entre los diseños. Entonces, a mi juicio, una vez determinada o examinada la determinación del alcance de protección del diseño industrial no registrado, yo afirmaría que el gran obstáculo con el que se encuentra la protección del diseño en relación es con el grado de libertad del diseñador. También, como hemos dicho antes, las prendas de vestir, los complementos, no tanto con la joyería, pero sí complementos y prendas de vestir, tienen una funcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es harto complicado y además uno de los puntos clave para saber si un diseño industrial no registrado produce o no la misma impresión general que uno ya existente, como le repito, es esa libertad del autor. Entonces, bueno, pues en la práctica, digamos que uno de los sectores determinantes del diseño industrial no registrado, como son, por ejemplo, la moda, funciona a través de tendencias, ¿no? También lo de la tendencia es muy importante, por lo que, bueno, pues otra vez más, ese grado de libertad se va a ver acotado, ya no solo en la funcionalidad, sino también en los gustos del consumidor. Vamos, estoy plenamente convencida que una empresa de moda no haría, ahora sí porque se vuelven a llevar, pero los pantalones de campana cuando desaparecieron y todo el mundo le horripilaba esos pantalones que, bueno, ahora no me acuerdo, pero sí, pues estarían en los años 2000 y bueno, pues en el año 2010 era impensable, entonces tampoco podemos ir contra las modas porque no se vendería el producto, ¿no? Entonces bueno, en este caso sí que apuntarles efectivamente bueno, pues que el diseño industrial no registrado, como han podido comprobar en esta sesión, muchos de ustedes podrán conocer la existencia del diseño industrial no registrado y cuando les venga un cliente rápidamente, ustedes sí afirman, sí, efectivamente usted tiene esa protección. Ojo con la figura del diseño industrial no registrado, porque el reglamento nos lo plantea muy útil, muy eficaz, y cuando nos adentramos a analizar el diseño industrial no registrado, nos vemos que nos estamos encontrando un montón de muros, además infranqueables, y que además para la estrategia de la protección en el sector de la moda incluso podría ser hasta perjudicial. Otras veces sí que, o sea, en determinados momentos sí que ayuda esa protección, pero yo me atrevería a decir que en el 70% de los casos el diseño industrial no registrado en la práctica no es para nada útil y de hecho lo pueden ustedes comprobar porque si ustedes van a cualquier buscador de jurisprudencia ven que están a cuentagotas esa jurisprudencia en torno a esa figura jurídica porque se producen muy pocos litigios porque, bueno, pues al final los expertos en la materia saben ya antes de empezar el procedimiento que
que posiblemente eso está perdido. Existe la figura jurídica, por tanto, la tenemos que debatir y vuelvo a repetir, en nuestra estrategia, pero si echan un vistazo a la jurisprudencia se darán cuenta que no hay tantos casos de diseño industrial no registrado. Sí que es cierto que es una figura que nació en 2002, pero bueno, ya casi son 20 años, ¿no? Y para finalizar, y ya con esto termino, sí que me gustaría puntualizar que un supuesto de hecho que se produce de forma especialmente recurrente en las demandas por infracción de diseño no registrado es la acumulación de la acción de infracción de dicho derecho de exclusiva con los actos de competencia desleal. Es decir, donde no llegue la propiedad industrial, podemos acogernos a esa propiedad, a esa competencia desleal. Y es habitual que ya les digo, en las pocas demandas que existen reivindicando ese diseño o esa vulneración de ese derecho de diseño industrial no registrado, pues bueno, es habitual la alegación de la ley de competencia desleal, porque bueno, lo es aún más, bueno, en los casos, también es habitual en los casos de diseño industrial registrado, pero más aún en los casos de diseño industrial no registrado. Y es precisamente por esto debido a su limitado ámbito de protección, porque la competencia desleal, donde no llega la propiedad industrial, puede llegar la competencia desleal. Y en otras palabras diría que si la conducta del demandado recae fuera del estrecho ámbito de la protección que confiere el diseño no registrado, bueno, pues aún es posible que dicha conducta sí que pueda incardinarse dentro de los actos de competencia desleal. Entonces, como pueden ver, bueno, pues ya les adelantaba, ¿no? en esta sesión que lo llaman la cenicienta de la propiedad industrial, pero el diseño industrial y más con esta nueva, figura jurídica es bastante compleja. Y ya para terminar y como conclusión, tenemos instrumentos jurídicos para proteger las creaciones de moda. Ahora bien, desde mi punto de vista, quizás no las más eficaces. Y si evalúo esa figura jurídica que se creó precisamente para el sector de la moda, puedo bueno, pues terminar esta ponencia diciendo bueno, pues que para mí esa eficacia no se ha probado en 20 años desde su nacimiento y que por tanto tenemos figuras jurídicas, pero no todas completan esa protección. Entonces, por eso es lo que les decía al principio de la ponencia, que ustedes, si pasean por la calle, independientemente de que les guste la moda, de que no se fijen, van a ver prendas muy parecidas, complementos muy parecidos, todo. Digamos que es los grandes y los pequeños, pero al final es el mismo producto o parecido. Y vuelvo a resaltar el concepto de la novedad y aquí les quiero traer un pequeño caso práctico y ya termino porque estoy fuera de tiempo. Me gustaría resaltar, no sé si conocen, esto fue un caso, bueno, pues de Estados Unidos, pero bueno, lo podemos trasladar, ¿no?, al mundo europeo. Seguramente ustedes conozcan los zapatos, los famosos zapatos de Louboutin. Esos, bueno, para quien no lo conozca, podría haber puesto una diapositiva para su conocimiento, pero bueno, son los típicos zapatos de salón o estiletos que tienen esa suela roja. Bueno, pues Louboutin, ante las copias, no solo de las marcas low cost, sino también dentro de las propias marcas del lujo, bueno, pues demandó por infracción de derecho de diseño industrial. Y efectivamente se lo tiraron para atrás, que finalmente lo pudo registrar como marca y ahí es cuando ganó ese litigio, pero por diseño industrial se lo desestimaron porque cuando analizaron la novedad, porque sí que el juez determinó que el diseño que intentaba proteger Louboutin no tenía novedad, ya que el abogado de la parte contraria sí que, bueno, pues en las pruebas, ¿no?, pues aportó
un cuadro, si mal no recuerdo, era de Luis XIV, en el que efectivamente se le veía con un zapato negro y la suela era roja. O sea, imagínense cómo se puede destruir la novedad con una prueba que ustedes dirían, esto es impensable. O sea, al final tenemos que irnos a esos antecedentes para desmontar la novedad, pero es que efectivamente es que la novedad es algo nuevo. Entonces, por muy antiguos que sean esos antecedentes, al fin y al cabo es muy fácil desmontar la novedad del diseño. Bien, y al final, bueno, pues por fortuna Louboutin o los abogados hicieron una estrategia para poder registrar esas creaciones por marca y efectivamente ahora está registrado a través de una marca en los Estados Unidos y su protección es mucho mayor y efectiva. Bien, dicho esto, no sé si quieren, no veo ninguna, no sé si puedo verla, no veo ninguna pregunta. Para terminar, darles las gracias por su atención. Sí, perdón. ¿Qué tal, Isabel? Oye, muchísimas gracias por tu ponencia. Nada, simplemente un par de preguntas de los asistentes. La primera de ellas, según tu opinión, ¿cómo crees que puede afectar la inteligencia artificial en el proceso creativo de la moda? ¿Cuáles crees que pueden ser las repercusiones que puede tener dicho impacto? Muchísimas gracias por la pregunta. Pues en este sentido, y la pregunta siempre la enfoco a la propiedad industrial, ¿no? Aquí sí que vamos a tener que estar preparados. Yo les comentaba, ¿no? En esta ponencia todas las, toda la protección, ¿no? Que brinda el derecho de la propiedad industrial a la moda. Con la inteligencia artificial, aquí más tendremos que afectará mucho y en relación con la propiedad industrial nos afectará porque tendremos que abrir nuevas vías de protección. Antes les decía, por ejemplo, que la patente no es una de las figuras jurídicas, ¿no?, que más se utilizan en la protección del sector de la moda, pero si efectivamente estamos ante la instauración de esa inteligencia artificial en el mundo de la moda, aquí sí vamos a tener que darle más importancia a la patente y no solo a la patente, sino a esa transferencia tecnológica y también mucho más importante, otra figura que no he comentado en toda la ponencia, al secreto industrial. O sea, va a afectar en relación con la propiedad industrial porque vamos a tener más departamentos o más puntos que cubrir a la hora de esa protección. No sé si he contestado a su pregunta. Sí, muchas gracias, Isabel. Y ya vamos con la última pregunta. En tu opinión, ¿tecnologías como el blockchain pueden ser el futuro a la hora de proteger nuevos diseños de moda? Diseños industriales. Yo, por ejemplo, aquí yo, por ejemplo, diría, sí, es cierto que es una pregunta que tendría que, o sea, no voy a mentir, es una pregunta muy interesante y que además tendría que evaluarla y analizarla. Así, a bote pronto, diría y me atrevería a decir que no sería efectivo proteger a través de esa vía los diseños. Porque los diseños, es cierto, al final es que no sé si la pregunta se refiere a esas creaciones de moda o a los diseños como tal. Porque si estamos hablando de los diseños como tal, sí que quiero hacer un apunte. Los diseños registrados tienen su proceso y tienen su proceso establecido por ley. Y no solo únicamente por ley, sino porque tenemos unas maravillosas instituciones de las que, y perdonen esta expresión, de las que, bueno, pues beben y muchas personas y es un sistema que funciona y no creo que reemplazase el blockchain esa protección de los diseños. Una protección al final de un diseño se seguiría realizando a través del diseño, o sea, de las oficinas, ¿no? De ese registro como es la OMPI, la WIPO o la OEPM en el caso español. Así que contestando a su pregunta, no creo que pueda sustituir. Analizándolo, ya le digo,
podría llegar a otra conclusión, pero así a bote pronto me atrevería a decir que no. Pues muchísimas gracias, Isabel. No sé si iba a poder entrar Ángel Alonso. Aquí estoy, sí. Pues muchísimas gracias, Isabel. Reiterarte las gracias en nombre de toda la agrupación. Muchas gracias también a todos los asistentes. Y bueno, pues mañana cerramos el congreso ya en el último día y os seguimos esperando. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias.